Parece que hoy va contracorriente porque se atreve con aquello que el discurso oficial denominó género menor. A él se relegó el bodegón, la pintura floral, el paisaje o el retrato. Pues bien, esos temas cotidianos de una vida ordinaria, cacharros, baños, cocinas, sofás, estanterías, son la vía de afirmación de su estilo, ese que elimina lo grandilocuente y se centra en lo sencillo y anodino. Hoy nos acompaña la artista de Santiago, María Meijide, a raíz de su reciente muestra en la Galería Metro. María, encantada de tenerte aquí porque María está a caballo entre Lisboa y Santiago. ¿Qué diferencia encuentras entre aquello y esto? Uy, pues bueno, pues bastante diferencia. La verdad que Lisboa es un poco el sur de los gallegos y bueno, pues a nivel climático desde luego no tenemos estos fríos, eso en primer lugar. ¿Y cómo se trabaja mejor? ¿Con qué temperatura? ¿Con frío, con calor? Aquí desde luego en Santiago siempre tenías tu estudio de par en par, abierto. Sí, y además orientado al sur. A mí me gusta mucho la luz del sur. La verdad que creo que se trabaja mejor con un poquito de calor. Desde luego con frío está complicado, sí. Si algo te define es que eres entusiasta, optimista y muy movidilla. Sí, puede ser que sobre todo sea bastante optimista y un poco inquieta. Vamos, me cuesta estar en un sitio, quedarme más de 2 o 3 años. ¿Dónde se forja tu carrera artística? Pues bueno, yo estudié un par de años en Pontevedra, luego la verdad me enemisté fieramente con la Academia de la Posmodernidad, que en esos momentos, pues en el 97 o 98 creo que entré, pues era bastante rígida, que no rigurosa, y eso me hizo irme a Sevilla, porque la verdad en Pontevedra hablaban muy mal de Sevilla, y digo yo, si vosotros habláis mal de allí, vamos a probar suerte en Sevilla. Pero bueno, esos años así, los 20 que son así rebeldes y impetuosos, y bueno, después acabé la carrera en Sevilla. Y como dices tú, gran viajera, ¿dónde establecerías ese tercer taller? Uy, sí, la verdad, hombre, me gustaría quizá en el norte de África, o bueno, pues como hace Barceló en Mali, la verdad, si pudiese tener un tercer taller, sí, creo que sí, que sería en el norte de África. ¿Un museo que te haya impresionado? Bueno, yo no soy mucho de museos grandes, porque me cansan y me saturan, más de un museo que no puedas ver en 1 horita y media, porque claro, para mí es trabajo que estás viendo todo el rato, entonces soy más de museo pequeñito, como pueda ser el taller de Cánovas en Italia, o el Museo Picasso en París, o el Sorolla, por ejemplo, colecciones pequeñas. Además parecen encantadoras, que están ambientadas con el mobiliario. Sí, me gusta mucho más. ¿Y me podrías citar esa película que has visto más de una vez? Uy, sí. Tuve hace tiempo lo que se llama una película favorita, que era Zorba el griego, protagonizada por Anthony Quinn, que me parecía y me sigue pareciendo el paradigma del sex appeal, francamente. Y sí, tuve una temporada así apasionada de esa película. Y ya que te atreves con la pintura floral, cítanos una flor especial. No tengo flor especial, la verdad que lo de la pintura de flores es muy reciente y bueno, es un género que eso, como está tan denostado, digo yo, ¿por qué no se va a poder pintar flores, no? Y así tan asociado un poco a la mujer maruja, ¿no? A la pintora dominguera, cuando realmente pues ha habido un montón de pintores, yo qué sé, Van Gogh, ¿no? y bueno, y muchos otros más que han pintado flores preciosas y magníficas. Pero todavía estoy empezando, o sea, haciendo una incursión en ese género, no tengo todavía flor favorita. Y en este cuestionario corto, para terminarlo, ¿qué es Compostela para una compostelana? Bueno, la verdad, yo con Compostela tengo una relación así de amor y odio, ¿no? Me encanta, siempre tengo ganas de volver, pero cuando estoy aquí un tiempo, pues la verdad tengo ganas de irme. O sea que, hombre, es la ciudad en la que he nacido y supongo que siempre voy a tener unos vínculos muy fuertes aquí. Pero bueno, ahora tengo ganas de estar una temporada alejada. Se te ve además con muy buen rostro, se te ve que estás a gusto allí. Vamos a adentrarnos en tu exposición que lleva por título Amigos, Amores y otras cosas, porque realmente ¿qué presentas en Metro? Bueno, pues es una expo que, al igual que el espacio de la galería, que está organizado en 3 salas, pues tiene tres estancias, 3 espacios temáticos. Hay exterior, con las fiestas de Santo Antonio, que son estas fiestas de junio que se celebran
en Lisboa, donde las calles están llenas de guirnaldas y tal. Y después tenemos una especie de exterior medio o interior medio, donde tenemos vistas del exterior desde mi estudio, y después hay estanterías y mesas y demás aparataje del cotidiano. Y después, un poco más desde fuera adentro, pues hay escenas más íntimas de dormitorio, donde hay trabajo con modelos en la cama y escenas más, eso, la mesilla de noche. Las estamos viendo ahora y de corte sexual fuerte. ¿No se han sentido en algún momento intimidados los amigos que se prestan? Bueno, no especialmente, porque después vas intimando con el modelo y, hombre, estas así que son más bocetillos no están hechas del natural, ¿no? Son así más simpáticas, hay un guiño así coñero. Pero las otras, por ejemplo, la figura de Amir, el chico este tumbado, desnudo, esa tardamos casi un año en pintar ese cuadro. Entonces, pues la verdad, si estuvo intimidado en un principio, la verdad, se le fue pasando. No te has valido de fotografía, todo directamente del natural. Sí, yo trabajo del natural, no me gusta mucho, porque no hago buenas fotos, creo. Sí. Y bueno, tu trabajo realmente es como un traveling cinematográfico, porque van desde el exterior al interior, nos enseñas el mobiliario, las prendas y después te adentras en lo más íntimo y profundo del... Sí, bueno, pero es también más una manera de exponerlo, ¿eh? No hay una vocación así realmente exhibicionista en la pintura, es más bien una vocación realista. Y totalmente autobiográfica. Pero es autobiográfica porque yo parto del natural y entonces pues pinto lo que veo, pero no hay una vocación realmente autobiográfica. Quiero decir, si yo viviese en tu casa, pintaría tu casa, porque la tendría delante. Lo que sí estás es dispuesta a echar por tierra los hechos trascendentales, te va lo cotidiano y lo anodino del día a día. Sí, bueno, eso quizás porque yo he sufrido una educación así donde, la academia esta de la posmodernidad, donde había que ser estrictamente conceptual y en general pues te soltaban cada rollo que digo, bueno, pero esta pretensión de trascendencia no me interesa nada, ¿no? Igual, pues es igual de importante a lo mejor el día a día, ¿no? El comer, beber y amar, pues a lo mejor es igual más trascendente en cierto sentido, o no trascendente, pero tiene quizá más importancia, desde luego tiene más importancia para mí. Entonces, cuando de lo trascendente se ocupa la filosofía, ¿qué ha aportado tus estudios a tus enseñanzas plásticas? Bueno, la verdad es que yo de filosofía no acabé la carrera, me fui. Bueno, pero son 3 años que ya tienen que dejar un pozo ahí. Sí, porque en el fondo a mí me encanta y después pues defender, digamos, una filosofía de lo no trascendente también es filosofía, ¿no? Sí. Quiero decir, hacer un discurso antidiscurso es un discurso a fin de cuentas. O sea que en cierto modo, pues sí, también me gusta bastante. Me encanta Foucault, yo qué sé, sí, siempre estoy leyendo también peñazos. Pero luego a la hora de trabajar me gusta que estén un poco más distantes. Bueno, ya nos lo has dicho también al principio, ¿no? Pero eso lo has dicho justo al iniciar la entrevista, volver a la pintura de género asociada a lo femenino, con la pintura floral, por ejemplo. Es todo un revulsivo. Sí, a mí me parece que es un poco insumiso, que es un poco punky, ¿no? Y en ese sentido, pues punky, me gusta la de punky, sí, cuando me resultó atractivo, pero sobre todo porque no es algo que ves habitualmente, que en las propias academias pues está totalmente coartado, no te puedes dedicar a eso y bueno, yo creo que reivindicar el oficio, y además el oficio insertado en la economía real, sin todas estas, ¿no? Todos estos grandes intermediarios y a lo mejor estos planteamientos así más museísticos de muchos artistas, que con todo el respeto cada uno tira por donde puede. A mí me interesa más que mi trabajo esté más conectado con la vida real y con las cosas que te rodean, y claro, pues las flores también, que son preciosas. ¿Dónde están tus referentes artísticos? En muchos dibujos hemos visto guiños a Sile, por ejemplo. Sí, Chile me gusta bastante, también la Escuela de Londres, pero bueno, no sé yo si tendría... Después lo que no me gusta de ellos es el exceso de expresionismo, así de un poco de regodeo en un expresionismo, que bueno, que está claro que es más de época, ¿no? A mí eso no me convence tanto. No sabría decir, no son muy conscientes a lo mejor mis referentes artísticos. Creo que no los tengo muy claros. Habría de todo un poco. Sí. ¿Qué te aporta crear y qué esperas aportar en los espectadores? Esa es una pregunta así compleja.
¿Qué me aporta? A mí realmente mi trabajo me hace bastante feliz, me gusta mucho. Entonces, en ese sentido, pues el placer es un punto importante, ¿no? Y después, a nivel de qué pretendo yo aportar, más bien que aporte los demás, ¿no? Y sobre todo que me compren los cuadros. No pienso tanto en esos términos, creo. ¿Por qué te has instalado en Lisboa? ¿O un artista tiene que salir para entrar, entre comillas, en el mercado internacional? Pues no lo sé, supongo que sí, que en cierto modo pues nosotros estamos un poco en la provincia, ¿no? Y es bastante periférica Galicia, entonces igual pues tener que salir, desde luego malo no es. Y Lisboa especialmente me gustó por la luz, la verdad que fui allí una vez de viaje una semana y me encantó la luz y digo aquí voy a intentar quedarme como pueda. Y luego me matriculé en un máster en la Universidad de Lisboa que fue un poco la posibilidad de ir hacia allí. ¿Ha aportado a nivel plástico, a nivel artístico, a tus lienzos algo la luz de Lisboa? Sí, yo creo que sí, que los cambios de paisaje y de condición lumínica sí que influyen un montón. ¿Algo más ha influido en tu pintura? Pues todavía no lo... Igual tendría que verlo más, ¿no? Estamos todavía muy en presente como para poder saberlo. Yo espero que sí, espero que para bueno, que no haya ido para Bueno, atrás. a ver lo que ve en tu pintura otro artista, José Manuel Méndez. Esto es lo que nos comenta. Tuve la suerte de conocer a María hace ya unos cuantos años y enseguida conectamos, ¿no? Son dos personas que nos gusta mucho el arte figurativo. Me encanta de ella sobre todo el color, ¿no? Esos colores alegres como ella misma. Y lo que más admiro de ella es el entusiasmo que pone en general en la pintura, ¿no? Tuve el gusto de posar para ella y a nadie, yo posé, ¿no?, para diferentes personas en otros retratos y a nadie la vi disfrutar tanto trabajando como ella, ¿no? No paraba de moverse, daba unas pinceladas salpicadas pero firmes, seguras y realmente el retrato al final quedó fantástico. Como persona una gran persona, es una chica muy maja y me encanta, vamos, todo lo que se refiere a su personalidad y a su pintura, su personalidad viajera, no todo el tiempo de búsqueda por nuevos paisajes, nuevos colores. Ahora está aquí, estuvo en África, se va para Lisboa, está en un sitio en el otro, ¿no? Me parece muy vital, ¿no? Y todo lo que plasma, eso con una gran fuerza y de una forma realmente impactante, ¿no? Bueno, a nosotros también nos ha gustado mucho el entusiasmo de Méndez. ¿Qué te ha parecido? Sí, desde luego, gracias Méndez. Parece que me quieres, me alegro, yo también. Sí, bueno, pues según Baselitz, que el artista es un apartado, que está totalmente desconectado, incluso la sociedad lo rechaza, yo creo que en ti no se da eso. Pues no, esperemos que no tener así muchos rechazos. Bueno, ¿hay algún proyecto frustrado por este camino todavía que tienes años para desarrollarlo? Por ejemplo, Quieto todo el mundo, esto es un retrato. Yo creo que los asustó el título vinculado al 23F. No, que va. Eso fue una pena realmente no poder hacer ese proyecto porque hubiera sido muy simpático. Estaba proyectado para los soportales de la Quintana, pero es que tuve un accidente muy grave en la autopista justo un mes antes y entonces tuve que estar pues 2 meses casi de parón. O sea, fue un siniestro total de estos increíbles con el que tuve mucha suerte, que no me pasó así. Pues nos alegramos. De todas maneras, aquel no salió, pero ahora que hablas de la Quintana, sí que salió tu muestra a raíz de la operación Flechazo en la Casa de la Conga. ¿Cómo recuerdas esa gran exposición? Sí, se llamaba Lisboa e outros asuntos de cama en portugués y un poco tiene bastante que ver con esta exposición en la Galería Metro. La temática era similar, quizá ahora un poquito más afinada en esta y con más exterior. Yo creo que esta es más completa, bueno, espero, porque también es posterior y creo que es mejor. Pero bueno, la verdad que la de la Casa de la Conga quedó guay porque eran las 2 salas, o sea, la posibilidad de exponer piezas de tamaño muy grande, ¿no? sin que quedasen apretadas porque el espacio es diáfano.
Vamos, yo me quedé francamente muy contenta con esa expo. También nos obsequiaste aquí con un gran autorretrato en la sede del Grupo Correo Gallego en 2006, una exposición comisariada por Pilar Corredoira. Sí, ¿Te sí. gusta mucho el autorretrato? Sí, el autorretrato no tanto, más el formato grande y trabajar del natural. Muchas veces me pinto a mí misma porque no, o sea, porque me tengo delante, ¿no? Pero si no, igual, la verdad, yo prefiero pintar a otras personas, ¿sí? Porque es más cómodo. Y ¿no? Que uno mismo pintarse a la vez no es especialmente práctico. Pero te hemos visto en más de una ocasión el autorretrato. Sí, pero es más incidental, yo creo, ¿eh? O sea, no me gusta tanto el pintarme a mí misma. La verdad preferiría pues, que alguien se pusiera ahí y tal, pero claro, trabajar con modelos pues a veces es más complicado y sobre todo pues hay que pagarles y esas cosas y a veces uno no tiene unas economías tan magníficas, ¿no? Y tiene que recurrir a sí mismo. También has expuesto fuera de España, México, Milán. Háblanos de alguna exposición especial. Sí, bueno, a mí la de Milán quizá fue la primera que expuse fuera, creo. No me acuerdo ahora exactamente en qué fecha fue, pero debió ser en el 2005, en el 2004-2005. Y estuvo guay, fue en una galería de Sargadelos en Milán, que creo que ahora está cerrada. Y bueno, para mí fue toda una experiencia, ¿no? Pues eso, exponer ahí en Milán, que es un poco es una capital cultural y tal. Me había gustado mucho. La exposición se llamaba Milán Porto Marinico e le nostalgie delle vacanze y eran un poco paisajes italianos con grecas de Sargadelos y bueno, una pintura que quizá ya está un poco desligada de lo que hago ahora. De allí también salió un cuaderno de viajes a lo que eres tan acostumbrada, que nos tienes tan... Sí, es verdad, hice un cuaderno de viaje italiano y que también había pues esa temporada así más sargadeliana, pues muchas piezas de Sargadelos contextualizadas en paisajes ficticios o no, pero bueno, el cuaderno era sobre todo de Italia y creo que había un poco de Alemania también, o sea, y quizá Francia, de unos viajecitos que... Bueno, te gusta mucho el cuaderno de viajes, de hecho has impartido alguna conferencia en el CEGAC. Sí, he dado así algunos cursos, la verdad que me encanta, porque es muy cómodo, lo llevas en cualquier lado, de hecho ahora tengo alguno por ahí en el bolso y bueno, pues así puedes hacer un apunte pues todos los días, que es lo que debería de ser, ¿no? Uno tiene que dibujar todos los días si quiere dedicarse a esto. Y trabajar con otros artistas, por ejemplo, en la sala del fondo has hecho con los restos de tu pintura, con las manchas, con los plásticos utilizados, has hecho un merchandising de bolsitos, de carpetas para llevar folios. Sí, esa es una colección que hicimos en colaboración con una empresa portuguesa de una amiga que es Tania Anselmo, que así la saludamos si ve este programa. Y puedes mostrar el bolsito que nos has traído también de otro compañero. Ah, bueno, es verdad. Sí, esto no tiene nada que ver, pero bueno, era gracioso otro compañero, bueno, pues... enseñarlo, que estos son unos bolsos que vienen de China y son así muy curiosos porque parece que son bidimensionales, ¿no? Pero... Sí. Y otra manera de vender, porque está difícil la venta de arte ahora. Sí, bueno, quizá la venta de arte siempre estuvo difícil, ¿no? Por eso, y sobre todo con tanto intermediario y tal, pues es complicado. Yo creo que ahora con internet o con la posibilidad cada vez más fácil quizá de hacerse cada uno con su propio escaparate, de alguna manera, si nos podemos hacer con la producción y con los medios de producción, como decía el señor Marx, pues igual consigamos tener un oficio más sostenible, ¿no? Creo yo. Vamos. Actualmente instalada en Lisboa, un artista como tú puede vivir exclusivamente del arte. Puede sobrevivir. Ahora, realmente los tiempos están bastante complicados y más en Portugal, desde luego, ¿no? que ahí vamos, se ve bastante pobreza en las calles y tal. Yo, francamente, vendo mucho más aquí que allí en Portugal. ¿Y ves mucha diferencia en el mercado artístico de un país a otro? Sí, creo que ahora están, bueno, tampoco tengo una idea así tan clara, pero creo que están un pelín más retraídos en lo que es Lisboa, para ser una capital europea, bueno, tan visitada y tal, sí que realmente ves así mucho retraimiento. ¿Y me podrías citar ese artista portugués al que sigas especialmente o algún otro que te interese? Bueno, no sigo a ninguno especialmente, igual suena eso un poco mal, pero quizá no conozco tanto de artistas portugueses, más los clásicos, ¿no? Como Paula Rego, pero siempre porque están vinculados a la Escuela de Londres o a
escuelas que tienen más que ver con mi pintura. Pero bueno, sí, toda la trayectoria de Paula Rego quizás sea la artista portuguesa que más conozca. Y de tu pintura, ahora que la dices, que tenemos en pantalla un nocturno, pero que vemos muchísima luz y muchísimo color. ¿Cuál es el componente fundamental? ¿El dibujo, la luz, el color? Bueno, quizás sea el color y la mancha, ¿no? Más que el dibujo, pero eso quizás también sea algo que haya que corregir, y ahora quiero estar un año entero dedicándome más a dibujar. Sí, un poco una vuelta a las raíces, un back to the roots. Bueno, sí. Ha sido un lujo que pongas la guinda al broche final, al recorrido, la larga trayectoria de la Galería Metro. Sí, desde luego, ha sido un placer. Creo que la galería continúa la labor, aunque cierre el espacio, y sí, desde luego, y además exponer en Navidades, que es una fecha pues magnífica, porque puede venir un montón de gente, puede venir familia y tal. Sí, estoy francamente muy agradecida. Bueno, pues hoy no los convocamos a Metro porque ha cerrado sus puertas, no su actividad, pero sí, pues a lo mejor puedes citarnos tu página donde la gente te siga. Sí, bueno, las tengo un pelín desactualizadas, pero con María Meijide en Google tengo el Flickr y mariameijide.com y bueno, y el Facebook y todas. La verdad que tengo todas esas redes, todas las posibles abiertas porque bueno, son ventanas hacia el exterior. Y aquí hemos tenido todas las vacaciones de Navidades para verla con calma. Muchas gracias, María, y espero que puedas visitarnos a raíz de otra muestra. Pues sí, desde luego, yo también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas obras necesitan de un texto que las apoye, de otra manera no llegarían al espectador. Pues bien, María Meijide rehuye de ello, porque solo atiende a la erótica y al placer de la pura pintura. Ha estado exponiendo durante todas estas pasadas fiestas en la compostelana Galería Metro, que ahora va a cerrar sus puertas, pero estén muy atentos porque nos van a alegrar la vista con otro tipo de actividades. Nosotros seguimos hablando de arte, ya saben, hasta la próxima semana.